Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Pues hoy estoy muy contenta porque nos acompaña Diana Ferrer. Muchas gracias, Diana. Gracias a ti. Diana, pues es experta en todos los temas de cumplimiento regulatorio, Comisión Nacional Bancaria. Yo conozco a Diana desde hace más de 10 años, yo creo, Diana, cuando recién iba saliendo de Conducef o estabas por salir de Conducef. Diana se independiza, pone una casa consultora, un despacho, y bueno, pues desde ese entonces ha acompañado a cientos de entidades financieras apoyándonos en todos los temas regulatorios. Pues te cedo un poquito la palabra, Diana, para que te presentes con nuestro auditorio, por favor. Muchas gracias, Carla. Igual, un gusto estar aquí contigo. Efectivamente, ya son muchos años en el sector del cumplimiento, el sector financiero. Es un sector muy bonito, la verdad. Y pues es totalmente cambiante. Vamos cambiando siempre con las tecnologías, con la regulación. A veces la tecnología va más rápido que la regulación, a veces es al revés, rara vez. Pero bueno, la idea es pues estar al día y platicar de lo que vamos viendo que va cambiando y que se necesita cambiar. Sí, justamente la semana pasada estuve en un foro platicando de esto y hablaba con una persona experta también en temas de regulación. Le decía, es que estamos en pañales en el tema de la famosa ley FinTech. Y me dice, bueno, es que la tecnología hoy va muy rápido. Siempre las leyes vienen después, ya que se implementan. Entonces, bueno, la idea es platicar un poquito y darles algunas ideas o algunos tips a las entidades financieras respecto a qué sí se tiene que hacer, qué no se tiene que hacer respecto a los procesos digitales. Es decir, si estas entidades desean digitalizar sus procesos, que más bien tienen que digitalizar sus procesos ya, si no se van a quedar atrás. Gracias. ¿Cuáles son los impactos en temas regulatorios principalmente, ¿no? Entonces, platicábamos hace un momento en la importancia de diferenciar entre digitalizar tu proceso y generar operaciones no presenciales, que es lo que regula la Comisión Nacional Bancaria. Platícanos un poquito qué es lo que realmente regula Conducef y Comisión Nacional Bancaria en temas de la digitalización de procesos. De la digitalización. Como bien dices, son totalmente diferentes, digitalización y no presencial. Entonces, vámonos a la digitalización. Lo que dice la disposición de transparencia de Conducef, que es igualita para todos los sectores, prácticamente es la misma redacción. Dice que el contrato tiene que tener firma autógrafa tiene que tener el consentimiento expreso. Ese es el tema, no habla de firma. Correcto. Habla de consentimiento expreso por cualquier medio que la ley establezca. Punto. Conducef no se mete a decir si es medios electrónicos, si es un chip, si es nada. Simplemente dice por los medios que la propia ley establezca. Y entonces nos tenemos que ir al Código de Comercio. Correcto. Que es el que establece la forma en la que se da el consentimiento en operaciones mercantiles. De acuerdo. Que luego se nos olvida que antes que nada una institución financiera es una empresa, es una sociedad mercantil. Y entonces, si bien la regulan sus leyes especiales, la regula el Código de Comercio. Entonces, el Código de Comercio lo que nos dice es, tienes que tener la certeza entre el emisor del mensaje y el receptor del mensaje. Vámonos a la operación presencial digital. Okay. El dispositivo está presente, está en las manos de la persona que va a dar el consentimiento. Correcto. Entonces no tenemos problema en que mande el mensaje no vuela. El mensaje es instantáneo en la tableta. Llamémosle así mensaje. Ok. ¿No? Entonces en el momento en el que en la tableta, en el dispositivo, en lo que le queramos poner enfrente, tengamos el contrato y el usuario, porque para efectos de Conducef recordemos que son usuarios, el usuario lo firme, ese grafo, no importa que no sea con una pluma en un papel, es su grafo. Y al ser esa su manifestación de consentimiento, es válida para efectos de Conducef. De acuerdo. ¿A qué nos encontramos? Porque eso suena muy bonito. Suena muy bonito. ¿Qué pasa en una auditoría de la Conducef? En una auditoría de Conducef, o cuando llega esa persona y reclama el Conducef, y dice, no fui yo. Esa no es mi firma. Pues no, claro que no es su firma, porque nadie puede firmar igual con una pluma y un papel que con un
dispositivo, ¿no? Un lápiz estos que ponen en las tabletas. Sí. Por supuesto que la firma no sale igual. Desde la forma en la que apoyas la mano, pues ya no tienes la misma fuerza, el mismo grafo. Sí. Entonces tenemos que sumar los elementos para poder acreditar que sí es. ¿Qué han hecho muchas financieras? Bueno, pues después de firmar ahí, te toman una foto con tu INE, la foto con el pagaré, porque al pagaré todavía le tenemos miedo a que sean medios electrónicos, entonces todo lo firmamos digital, menos el pagaré. Sí. ¿No? Le tenemos todavía respeto a ese último punto. Y eso que ya hay una ley, o sea, se modificó la ley de títulos en ese sentido, pero bueno, continuamos. Exacto, ahorita regresemos al tema del pagaré. Entonces te toman la foto con el pagaré en una mano, la INE en la otra, y todavía así llegan a las audiencias en Conducef a decir, no fui yo no sabía para qué era. Ok. Entonces, ahí la verdad es que depende mucho el criterio del conciliador. Del conciliador. Hay conciliadores que les dicen, señor, esta es su cara, es su firma, es su foto, es su INE, es su recibo de nómina, es su comprobante de domicilio, y es eso, cuando sumamos todos los elementos, podemos presumir el consentimiento expreso, Correcto. ¿no? Y además se depositó el recurso a su cuenta. Ah, sí. Aparte tienes una disposición que previamente se valida y demás. Exacto. Entonces, a lo mejor ese grafo solo, todo esto para decir que ese grafo solo a lo mejor no tiene ningún valor. A lo mejor es difícil probar que ese simple garabato tenía ese peso. Pero lo mismo nos podría pasar con cualquier otro documento. En firmas en físico es exactamente igual. Firmar en físico es exactamente lo mismo. Yo no sabía que estaba firmando. Entonces, realmente... No es mi firma, puede negar la firma también. Claro, y entonces, a ver, para un crédito de un monto pequeño, no vas a invertir en peritajes, en N cantidad de situaciones que son carísimas, para poder acreditar que efectivamente es la firma, aunque fuera autógrafa. Correcto. ¿No? Entonces, física, porque las dos son autógrafas. El tema es, pues ya llegamos ahí, ya estamos ahí. Y al igual que nos cuidamos en la parte de formato papel, hay que cuidarnos en el formato digital. Sí, de hecho yo pienso cuando sucede eso que y me preguntan mucho los clientes, oye, pero ¿cómo yo me voy a asegurar que quien firmó realmente es, quien dice ser? Le digo, bueno, hoy como tú te aseguras que quien firmó ese RK en físico realmente fue el cliente y no fue alguien más, el promotor, etcétera. Exacto. Es lo mismo, entonces es mucho más seguro hoy, desde mi punto de vista, generar procesos de firma digital porque tienes muchos mecanismos alrededor de la misma tecnología para generar evidencias que acompañan ese proceso. Como bien decías, una foto, una validación biométrica, tienes la IP del dispositivo, la geolocalización. Puedes meter muchísimos elementos dentro de esa huella digital que te ayudan a comprobar que sí firmó, ¿no? Exacto. Y otra gran ventaja en ese sentido es que en algún peritaje, bueno, en algún juicio, si requiere peritaje, ya hay peritajes de temas digitales, hay expertos, hay carreras ya en ese sentido, y quien tiene que solicitar eso es el juez, pero a la contraparte, o sea, quien tiene, si el cliente dice yo no firmé, el cliente es el que tiene que comprobar que no lo hizo y no al revés, que sí se genera en la parte de la firma presencial. Ahora bien, en la Conducef, que ya nos tenemos muy claro, no hay problema, puede ser digital, no tienes que pedir autorización, no pasa nada. Exacto. Ahora, ¿qué pasa en la parte contractual? Tu RECA sí debe de tener algunos clausurados especiales para darle ese respaldo a que la firma y el proceso sea digital. Platícanos un poquito de eso. Sí, siempre tenemos en todos los contratos, en un contrato en formato papel, en un formato digital, siempre hay una cláusula que habla de la forma en la que se está manifestando el consentimiento. Ujú. Entonces, generalmente la redacción que ponemos es, con la firma las partes autorizan el contrato y queda un tanto en poder de cada una de ellas. Ujú. ¿No? Siempre como que esa redacción la vemos en todos los todo contratos, en los contratos físicos. Ujú. Bueno, cuando estamos hablando de un formato digital, pues no quedan poder en cada una de las partes. Y muchas veces lo que hacen las financieras es que no cambian el RECA. Correcto. Y lo dejan con esa redacción,
Correcto. Entonces, cuando llega la auditoría de Conducef, porque hablamos ahorita de las conciliaciones, Sí. cuando llega la auditoría, te dice, una de las preguntas que vienen en la auditoría es, ¿con qué tecnología se firmó? Y entonces, cuando se firmó con electrónica, si se firmó en electrónica, ¿cómo quedó un tanto en cada una de las partes? Y entonces lo que tenemos que poner es entregando en este momento por tal medio, correo electrónico, mensaje texto, el medio que las partes están pactando, Ok. pero sí dejar muy claro por qué medio se le va a entregar el contrato con todos sus anexos en ese momento al usuario. Ok. Porque el usuario tiene que salir de ahí como si fuera con un formato papel. Por supuesto. Tiene que salir de ahí con su contrato y poderlo consultar en el momento que quiera. Sí, de hecho, parte de la ley de la firma electrónica simple, que es de la que estamos hablando ahorita, uno de los puntos relevantes que se menciona en la NOM 151 es la disponibilidad. ¿Y qué quiere decir? Que todo aquel que firme de manera digital tiene que tener disponible el documento que firmó de manera inmediata. Exacto. Entonces, a eso nos referimos. Y esto tiene que venir en en las cláusulas dentro de tu RECA. Ahora, el RECA de crédito nómina ya sabemos que es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque lo tiene que autorizar la Conducef. Así es. Oye, Carla, quiero cambiar a temas, a firma digital. Híjole, modificar el contrato va a requerir otra revisión de la Conducef. He visto que algunas financieras han caminado por generar un nuevo contrato que no es de crédito nómina, sino un tema de servicios que va junto con el contrato de nómina y que avala toda esta parte digital. ¿Tú qué opinas de eso? Si va a ser una contratación presencial, no aplica. Ok. Porque si muchas lo que hacen es cuando no va a ser presencial, Ujú. hacen el contrato de nómina y un contrato de medios electrónicos. Ok. Y entonces en el contrato de medios electrónicos establecemos todas las condiciones para la firma, Ok. pero no va a ser presencial, insisto. Ok. Todas las condiciones para la firma, la forma en la que se van a autenticar las partes Ok. y que los actores de autenticación que estamos pactando en el de medios electrónicos hace las veces o sustituye la firma autógrafa. Ok. Entonces, ahí ya con eso sustituimos en el otro contrato, en el de nómina. Ok. Pero cuando lo que firmas es presencial, pues ¿cómo le hacemos con los medios electrónicos antes? Ok. ¿No? Entonces, o tendrías que firmar primero el de medios electrónicos, y aunque sean unos segundos después, el contrato de nómina, pero volvemos al tema. Cuando llegue Conducef y te diga con qué tecnología se firmó, pues le vas a decir con medios electrónicos, presencial, no te va a pedir el contrato de medios electrónicos. Te va a decir tu contrato no es congruente con la operación. Con la operación. Ok, entonces es muy relevante hacer ese ajuste. Sí, 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 sí. Perfecto. Muy bien. Y como bien dices, te puede tardar 4 o 5 meses, pero Sí. pues de modo hay que hacerlo. Pues sí, no queda de otra. Bueno, la otra opción es generar un nuevo contrato para que tú puedas seguir operando. Exactamente, para que no pares tu operación. Sí, correcto. Muy bien. Y bueno, ahora vamos con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿no? Ya platicamos qué hay que hacer con la Conducef, qué si regula, qué no regula, dónde hay que poner el ojo cuando quieres implementar procesos digitales. ¿Qué sí regula la Comisión Nacional Bancaria al respecto? Lo que regula la comisión es la correcta identificación del cliente. O sea, todo viene de las disposiciones en materia de PLD. Entonces, lo que nos va a regular es la identificación del cliente. Y para esa identificación nos pide que tengamos un cuestionario que el usuario firme en forma autógrafa, al momento previo a la contratación. ¿Por qué? Porque tenemos que revisar ese documento para ver si procedemos con la contratación o bajo qué condiciones. Correcto. ¿No? Vamos a pensar que es una persona políticamente expuesta, pues no necesariamente le vas a negar el contrato, pero sí vas a tener que correr otro proceso. Un nivel de riesgo y todo lo que tiene que ver Exacto. con las disposiciones en materia PLD. Entonces lo que nos dice la bancaria es, si ese proceso de identificación de tu cliente lo quieres hacer no presencial, si estamos en forma presencial y por medios digitales a la bancaria no le importa, porque tú tienes tu conocimiento del cliente personal, presencial. ¿Dónde tenemos problema? Cuando no es presencial. Y entonces tenemos 3 niveles. Voy a detenerte antes de pasar a lo no presencial porque creo que es relevante. Sí. Es presencial, pero digital. No se requiere ninguna autorización, No, ni aviso, nada. nada. Pero si llega una auditoría y le presentas a la Comisión Nacional Bancaria un contrato firmado digitalmente,
la autoridad te va a decir, oye, pero esto fue no presencial. Y tú le puedes decir, no, fue presencial. ¿Qué evidencias has recomendado tú que tengan las entidades financieras para no caer en un tema en donde no le puedan dar respuesta a la Comisión Nacional Bancaria respecto a esto? Con la bancaria tenemos una gran ventaja, Ajá. el manual. Ujú. Entonces, incluyes ese proceso en el manual. Ok. Y una vez que te lo autorizan, ya la comisión sabe que lo estás haciendo digital presencial. Ok. Porque ya se lo dijiste, ya te lo autorizaron. Y entonces cuando llega tu auditoría, porque toquemos madera, que no llegue la comisión, que llegue la auditoría anual, cuando llega la auditoría, lo primero que checan es que tu operación concuerde con tu manual. ¿Con tu manual? Entonces, si en el manual tú pusiste tu proceso digital presencial, no tienes ningún problema, porque Ok. ya te lo autorizaron. Ok. ¿Dónde tenemos el tema? Haces el manual, te queda precioso el manual, lo mandas a la bancaria lo palomea de 10 a 10, pero no va de acuerdo a tu operación. Ujú. Y eso pasa en muchos sentidos, no nada más en el tema de la contratación o del conocimiento del cliente. Nos ha pasado que en el manual la institución dice, yo voy a pedir 10 documentos. Y a la hora de la operación pide 7. Los 7 son los normativos, pero le había agregado esos otros 3. Esos 3 para ti son obligatorios, porque tú los pusiste en el manual y así te los autorizan. Correcto. Entonces, el manual tiene una fuerza enorme, Ok. preventiva, pero también para que te supervise la comisión. Claro, o sea, tú solo te puedes poner obligaciones adicionales a lo que la ley pone porque Exacto. le pusiste en tu manual que lo hace. Y si te quisiste ver muy mono y lo pusiste muchísimas obligaciones adicionales, pues las tienes que cumplir, ¿no? Y entonces a veces en el área jurídica o el área de cumplimiento se sirve con la cuchara grande. Y entonces dice, voy a poner todo esto, ¿no? Y además quiero que cuando lleguen vengan todos vestidos de rojo. Pues sí, pero el área de contratación, el área de producto, el área de promoción, dice, oye, pero es que eso es imposible, De acuerdo. ¿no? Entonces, ahorita es al revés. Si el área normativa y el área de producto dicen, vamos a hacerlo en forma digital, pues nada más hay que reflejarlo en el manual. Reflejarlo en el manual. Y lo haces digital presencial, en el manual está la evidencia y entonces la autoridad no puede pedirte mayor evidencia de que hubo una entrevista física. No, porque ya sabe, desde el momento que te autorizó el manual, sabe que lo estás haciendo en forma digital. Tu auditor, cuando llegue la auditoría de los meses de enero y febrero, va a saber que es digital porque pues tiene que haber leído tu manual para poder hacer la auditoría. Entonces no tienes tema. De acuerdo. Muy bien. Ahora sí pasamos. Oye, no solamente quiero digital, sino ahora quiero hacer operaciones no presenciales. Comentabas que hay 3 niveles. Vamos a hablar, son muy parecidos los niveles con las distintas instituciones financieras, pero vamos a hablar de la SOFOMENR, ¿no? Ok. ¿Va? Entonces, platícanos de los niveles. Tenemos 3 niveles, como Ajá. te decía. Menos de 3,000 UDIs, Ujú. que esa es muy sencilla, ¿no? Nada más pido datos, ni siquiera tengo que tener documentación. Ahí tenemos un riesgo mayor. ¿Por qué? Porque pues, la parte de la bancaria está cubierta, ¿no? La Sí. Comisión Nacional Bancaria nada más me dijo quiero datos. Ujú. Pero con usted sí te dijo, cerciórate de que te dieron el consentimiento. Ujú. Entonces, pues si nada más me dieron datos, nunca vi a la persona y fueron 2 clics, pues tengo más riesgo a que la persona pueda decir no fui yo, Ujú. ¿no? Esto se ve mucho en microcréditos, en estas empresas que dan crédito por medios digitales en forma masiva, Ajá. pues saben que están corriendo un riesgo crediticio porque el consentimiento es más difícil de acreditar. Correcto. Hablando de la Conducef. Y entonces ahí es cuando se empiezan a entrelazar. ¿Qué me regula la Conducef contra la comisión? Oye, la Exacto. revisión te dice estos son los datos mínimos en 3,000 UDIs y ya cumples con ellos, pero la Conducef dice, tienes que asegurar que hubo consentimiento. Entonces, Exacto. hay que ir viendo cómo tienes que ir entrelazando para cubrir ambos riesgos, ¿no? O saber cuáles son los riesgos que estás tomando. al hacerlo. Exactamente. Sí, a lo mejor dices, mira, yo sé que cierto número no van a ser, en fin, ¿no? Hay N cantidad de ejercicios. Luego tenemos los de 30,000 y de 60,000 UDIs. ¿Ok? En 30,000 UDIs, nada más le aviso a la comisión
lo estoy haciendo. Nada más le aviso. Sí estoy cumpliendo con los requisitos del de 60,000, Correcto. que eso ya se complica. ¿no? Sí. Porque entonces estoy cumpliendo con el de 60,000, pero nada más avisé, pero estoy cumpliendo, como decían en clase de Derecho, a mi lean saber y entender. Ok. Como Sí, yo, o sea, es porque- como yo entendí. Porque tú no le mandaste tú no le mandaste pedir la autorización, entonces sí, yo estoy cumpliendo y puedo operar hasta 30,000. Exacto, y entonces tú dices, este punto del anexo, pues yo entendí que lo que necesita la comisión es A, B, C y D. Y estoy poniendo A, B, C y D. Pero ahí sí corre riesgo, porque cuando llega la comisión a una auditoría, te dicen no. Yo en ese punto entendía A, B, C, D y E. Y como no estás cumpliendo y manifestaste que sí cumplías, podemos tener ahí una sanción. Claro. Entonces, si bien la disposición así lo establece, en 30,000 nada más dar aviso y en 60,000 pedir autorización, yo lo que siempre recomendaré es pidan autorización aunque sean 30,000. O pueden dar aviso y iniciar su proceso de autorización. Exacto. O sea, a Sí. ver, ya quieres empezar a operar, da aviso Da aviso, y pide tu autorización. pero pide la autorización. Para que si hay alguna recomendación, venga desde el documento de tu proceso. Exactamente. Y sepas qué tenías que hacer para cumplir con el criterio de la autoridad. Recordemos que tanto en las disposiciones de la bancaria como en las de Conducef hay elementos muy subjetivos, Sí. ¿no? Que sea claro. ¿Claro para quién? ¿No? Sí, ¿qué es que sea claro? Se vuelve muy subjetivo. Entonces, pues mejor tener ya la palomita de la autoridad que te dice, sí fue claro para esta autoridad. O sea, por eso es la recomendación de, si bien la disposición lo permite, sí hacer el trámite. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, este tema de 30,000 solo das aviso, también existe la opción de 30,000 pedir autorización con menos requisitos. Así es. Hay un requisito que cambia entre de 30,000 a 60,000 que tiene que ver con el convenio INE. ¿Con qué te has topado ahí? Uf, pues mira, hace yo creo que un par de años era imposible conseguir ese convenio. Pero imposible. Nada más los bancos lo tenían. Los bancos nada más, y de hecho llegaban las OFOMES Notarios. y les decían, a las OFOMES no les No dan. les damos. Pero descaradamente, así te lo decía. Y entonces tú ibas con la bancaria y la bancaria te decía, pues yo necesito que tengas el convenio con el INE. Y entonces era una cuestión ahí muy complicada. Hay algunas asociaciones de SOFOMES se unieron Ujú. y no sé si se unieron o cada una por su frente, pero empezaron a ejercer presión y ya ahorita ya el convenio con el INE es una cuestión viable. Ujú. Algunas OFOMES están cayendo en contratar a un tercero y tercerizar ese servicio. Correcto. Eso no se puede hacer, De acuerdo. porque cuando firmas el convenio con el INE, ese convenio señala en una de las cláusulas que únicamente lo puedes utilizar para tus operaciones, únicamente para tus operaciones. Entonces, si estás usando el convenio de otra De entidad, otra entidad. te puedes meter en un problema. Es correcto. ¿No? Sí, hay que cumplir con varios requisitos técnicos, servidores, cuestiones que te pide el INE, pero ya no es algo imposible de alcanzar. De acuerdo. Sí, es un proceso que se puede llevar entre 7 y 12 meses. Lo que yo les comento a los clientes es, vayan iniciando con digitalizar su proceso, Exacto. después pasen a dar aviso y luego vayan ¿no? Mientras van avanzando con algunos flujos o algunas implementaciones que son más largas, como antes tenga el convenio INE. Ahora, no nada más dice convenio INE, también hace referencia al tema de los pasaportes de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hasta donde yo tengo entendido, no existe un servicio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Tú sabes algo de eso? No, ¿Va a Relaciones existir? Exteriores, Relaciones Exteriores ya contestó y ha contestado a varias entidades. Ajá. Y te estoy hablando de SOFOMES, SOFIPOS y bancos. Sí. Y a todas les ha contestado, la base de pasaportes no la va a tener jamás nadie. Nadie. De No, acuerdo. Entonces, No. ¿por qué está dentro de la ley? Yo creo que recordemos que estamos ahorita en un proceso de unificar identidad, Correcto. ¿no? Para allá iba, mira, o sea, te me adelantaste. Ya ves, llegué. Llegaste.
Estamos en un proceso de que el gobierno federal está digitalizando tu identidad. Así es. Entonces, para 2027 vamos a tener la CURP digital obligatoria. Nos la dibujan que no es obligatoria, pero si quieres hacer un trámite la vas a necesitar tener. Sí, porque ya la están poniendo como obligatoria. Exacto, entonces tú ahorita quieres ir a sacar un pasaporte y necesitas tu firma MX. Ya, ahorita ya necesitas La llave, ¿no? La llave MX, perdón, Ajá. llave MX. Y tienes que tener la llave MX federal y la de tu estado. Porque si quieres sacar tu licencia de manejo necesitas tu llave CDMX, en el caso de la Ciudad de Sí. México. Qué show. ¿No? Entonces, ya vamos para allá. El siguiente paso es la CURP biométrica y la CURP biométrica va a sustituir seguramente en algún momento tanto a la base de datos del INE como a la de Relaciones Exteriores. Justo a eso iba. Este camino que van dando con el tema de la curva biométrica, va a llegar un momento en donde ahora la conexión va a poder ser a través de ese mecanismo. Seguramente vendrá un cambio dentro de las disposiciones en donde se adicione este tema de RENAP, en realidad, que es quien va a regular esa parte. Sí, la banca ya para julio de 27 no vas a poder tener o abrir una cuenta si no tienes CURP biométrica. Sí. Ahora, ¿cuál es la gran desventaja que yo veo de la curva biométrica? Hoy la curva biométrica no trae foto. No, y además sacarla es un verdadero calvario. Sí. Yo llevo meses tratando de hacer el ejercicio que ir a ejercicio. sacarla. No hay forma de sacar una cita. Porque aparte son muy pocos, Muy pocos módulos. módulos que sí la generan. Sí te toman, entiendo, las validaciones biométricas, pero no ponen la fotografía dentro del documento. Entonces, las entidades financieras van a tener que pedir obligatoria la curva biométrica como un modelo de identificación, Así pero es. aparte, tu INE, porque necesitan una identificación con fotografía. Pero es un poco como lo que pasa ahorita cuando tú llegas a la ventanilla del banco. Ajá. Tú tienes tu tarjeta de débito, traes tu identificación, traes tu cara. Y te dicen si su huella no pasa, no hay. No hay forma. Y esa huella viaja al RENAPO. Ok. Entonces, por Ok. eso es tan importante ahorita el tema de los biométricos. De los biométricos. Entonces, probablemente no van a necesitar ya la cara, ya no van a necesitar la foto. Ahora lo van a hacer a través de la Van cuenta a ser nada más. biométricos. Pero la No huella sé si la tiene- huella, no sé si va a ser digital. Esa parte no sabemos bien cómo Sí. vaya a quedar. Pero seguramente vamos a ir para allá. Sí. Es que en entidades, por ejemplo, como Sofomes, que hacen procesos en calle, público general, que no tienen la infraestructura como lo son No, los no. bancos, en donde pues tienen los lectores de huella ahí, que son caros y demás, pues necesita otras alternativas, ¿no? No, y además las medidas de seguridad que tienes que tener para que pueda viajar esa información encriptada, digo, ay, tú sabes 30 veces más que yo del tema, pero las medidas de seguridad que vas a tener que tener para que esa información biométrica esté segura. De acuerdo. Y bueno, ya que tocaste el tema del PUI, vamos a entrar en ese tema que está muy nombrado en las últimas semanas, que porque ya tenían que cumplir las financieras, que si sí, que si no me aplica, etcétera, ¿no? Ya sabemos que esta ley sí aplica porque es textual, dice entidades financieras, entonces adicional dice todas las que obtengan bases de datos, etcétera, entonces aplica a muchas entidades, ¿no? A todos. ¿Ya deberían de haber cumplido? Sí. ¿Ya deberían estar conectadas? Sí. ¿Te va a llegar la multa? Se ve difícil hoy que puedan hacer un proceso de auditoría por la cantidad de entidades que tendrían que estar cumpliendo, ¿no? Yo creo que hay un riesgo, sí, pero yo lo veo como un riesgo mínimo. Y bueno, hoy en día ya las empresas, los sistemas empezaron a poner ahí, pues a trabajar para hacer estas conexiones. Así es. Entiendo que tú también ya trabajaste en algún proceso. Platícanos un poquito qué es el PUI y qué tienen que hacer las financieras para conectarse. ¿Cuál es tu recomendación? A ver, El primer paso para poderse conectar es saber quién es el representante que tiene Cibersat. Parece algo muy sencillo, pero no lo es. No, no lo es. Porque no puedes sacar tu firma MX o ya firma MX si no sabes quién es tu representante que está dado de alta en el SAT. Y el representante que está dado de alta en el SAT es el que hizo el que está ligado a la FIEL. El que hizo Exactamente. la FIEL. Te lo digo porque a mí me pasó, hace el año pasado hice hacer yo un trámite
en la Secretaría de Economía, Ajá. yo metía la fiel de la empresa y no me dejaba y no me acababa y decía, bueno, yo soy representante. Ah, No. pero no es la que está en la fiel. No, pues tuve que hacer todo el trámite en el SAT para cambiar. Pero adelante. Porque justo en el SAT lo que hacen es que te toman los biométricos. Así es. Entonces, por eso lo están ligando al representante que esté en el SAT. Ok. Entonces ya conoces quién es el representante que está en el SAT, te das de alta en la llave MX y entras al PUI, a la PUI, a la Plataforma Única de Identidad. Que si nos aplica o no, definitivamente nos aplica a todos. Y no nada más entidades financieras, como bien comentas, ¿no? Cualquier persona que tenga bases de datos. Y si van a multar o no, yo creo que sí. ¿Por qué? Es un problema real y un problema muy grave en el país. La desaparición de personas. Sí. Y estamos en el ojo del mundo con ese tema. Acaban hace unas pocas semanas de venir de la ONU a decirnos no estás haciendo lo que tienes que hacer para evitar el problema. Entonces, y además la respuesta del gobierno mexicano fue, pues sí, claro que sí, mira todos los protocolos que tengo. Pues sí, pero no los estás obligando. Oye, pero Diana, esos protocolos son post-mortem. O sea, es ayúdame a encontrar. Pero bueno, No, bueno. es otro tema. O sea, sí. Es un tema que puede dar para la vida entera. Pero bueno, entonces sí va a haber un impulso del gobierno para obligar a hacer esto. Yo creo que va a depender mucho de cada secretaría, porque los sujetos obligados seguramente van a venir la información de las secretarías. Te pongo este ejemplo, la SEP, Ajá. 3 meses antes de que se venciera el plazo, Ok. o sea, cuando salieron las guías, Ok. sacó unas guías especiales para escuelas públicas, para escuelas privadas, y cómo tenían que darse de alta para cumplir con la PUI. ¿No debe haber hecho eso quién? Todas. ¿La Secretaría de Hacienda? Para Sí, las claro, empresas financieras? claro. O las comisiones, ¿no? Porque estamos hablando, las 3 comisiones nacionales supervisoras deberían de haber, pues, impulsado el tema. Impulsado el tema. ¿Por qué? Porque cuando sale la reforma a la ley, pues es en un párrafo en el que puede caber todo lo que tú quieras ahí, que dice aquellas entidades que presten servicios financieros. Entonces, pues para todo el mundo pasó de noche. Pasó de noche. Pasó de noche, la verdad, siendo sinceros. Entonces, cuando llega la fecha, unos días antes, pues empieza el ruido de que alguien se había dado cuenta y empieza a decir, oigan, ya se dieron cuenta de que esto está, y es real y viene, tenemos de cumplir o tenemos de cumplir. Y entonces, la propia disposición habla de 3 manuales. Un manual para la plataforma y 2 manuales para los sujetos obligados, públicos y privados. Uno para públicos y uno para privados. Falta un manual. No ha salido. Y la disposición claramente dice que empezarán a contar a partir de que se publiquen los 3 manuales. Entonces tú dirás, pues entonces yo me espero al 3er manual. ¿No? Pues, pero la autoridad no lo está viendo así. No lo está viendo así, que la PUI ya está funcionando, que ya puedes hacer pruebas. No, hay unos que ya están conectados. Ya estás conectando. Sí. No, o sea, me refiero ya con la conexión, ya te regresa mensajes. Ya te regresa, ya te hace notificaciones, ya todo. Todo, te avisa 100%. Entonces, no podemos hacernos de la vista gorda y decir, pues voy a esperar el 3er manual. Porque a lo mejor, pues sí, es un medio de defensa muy bueno en juicio de nulidad, pero yo no quisiera tener que pelearme por una multa que puede ir de 1 a 2 millones de pesos. Sí, aparte las multas. Pues las multas están buenas. Buenas. Hablando de este tema de la PUI, ya sabemos que las entidades financieras sí o sí tienen que cumplir. Así es. ¿Tú tienes la percepción de que llegarán multas como para que la autoridad diga, si bien y si tienes que cumplir, es una ley que te aplica, vamos, ok? Las empresas, bueno, los primeros pasos, hablamos de saber quién es el representante legal ante SAT, generar su llave, con eso entran a la famosa plataforma y generan las conexiones. Así es. Ya tienen las conexiones, a nivel aterrizaje operativo, lo que yo les he dicho es, piénsenlo como una lista negra, ¿no? O sea, de repente se complican mucho las entidades financieras en entender
cómo pueden implementar algo nuevo. Sí. Pero la realidad yo lo veo como algo que ya tienes algunos mecanismos que te pueden funcionar. Por ejemplo, si como entidad financiera tienen la obligación de las famosas listas de personas bloqueadas, que desafortunadamente tienes que capturar manualmente porque son a través de oficios. Ojalá que existiera algo como el PUI Que nada más lo están alimentando, Así imagínate. es, pero bueno, no existe, pero sí existe entonces en tu sistema un lugar donde depositas una lista, en donde tienes que validar sobre tus históricos, en donde tienes que validar sobre tus nuevos clientes y a partir de eso ejecutar una respuesta, respuestas distintas, evidentemente, pero el proceso operativo muy similar. Entonces, lo que yo he venido recomendando es utiliza ese tipo de mecanismos, ¿no? ¿Tú cómo has visto que han implementado estos procesos las entidades financieras? Mira, yo creo que ahorita hay un miedo que está muy chistoso. ¿Por qué? Porque todos dicen, es que ¿cómo voy a contestar los oficios? O sea, cree que va a llegar un oficio por la plataforma. No, no hay oficio. No. La plataforma le va a mandar un mensaje a tu webhook o A tu sistema. a tu sistema, A través de la- a la liga que tú pusiste, Ujú. le va a mandar un mensaje y va a obtener la respuesta de tu sistema. Tú no te vas a enterar de que te lo preguntaron. Como operativamente no tienes por qué enterarte. No te vas a enterar. No vas a llegar y te va a decir, de este CURP tienes información, tu mensaje contesta sí. Siguiente paso. Entonces mándame todo lo que tengas. Y te dejo una alerta para que si hay algún movimiento, me avises. Todo eso no nos vamos a enterar. Entonces, me llama la atención, muchos jurídicos dicen, es que vamos a tener que estar contestando oficios. Sí. No va a haber un oficio, no te vas a enterar, ¿no? Así como tú comentas ahorita, ¿no? Llega una persona, te dice, vengo a hacer una contratación, tu oficial de cumplimiento, tu mesa de control, el área que corresponda, en tu sistema pone el nombre y tu sistema manda la búsqueda a tus listas. Las listas contestan y no mandaste una solicitud, Correcto. ¿no? Los sistemas planifican. Correcto. O sea, se identificó la CURP que está en esta lista, entonces mando la información de esta persona que está queriendo. Ahora, me preguntaron algo muy chistoso porque me dijeron, ¿qué beneficio tienen las entidades financieras sobre esto? Y yo dije, pues no, o sea, no hay, o sea, de bote pronto dije, no hay un beneficio, hay una obligación más a cumplir. Sí. Pero uno de los asistentes dice, no, Carla, yo sí veo un beneficio. Claro. Y me dice, el beneficio es que yo puedo ayudar, yo puedo cruzar contra esta base para evitar fraudes, porque hay muchos fraudes de suplantación de identidad que vienen con datos de personas desaparecidas. Así es. Y tiene razón. Entonces también se puede utilizar un mecanismo de alertamiento que implementes en tu sistema y demás para tomar un beneficio en el tema de riesgos al respecto. Vamos a pensar en una SUFOM que otorga tarjeta de crédito, ¿no? Es una operación continua, Correcto. ¿no? Y resulta que tienes cargos y abonos y no tienes problema. Que además sabemos que muchos de los fraudes así empiezan. Sí. Empiezan pagando y después dejan de pagar cuando te llenan una tarjeta al tope. Si en el Inter hay una notificación que te dice, esa CURP es de una persona desaparecida, en ese momento bloqueas la línea. Correcto. ¿No? Porque una de dos, o no está desaparecida. Si no está desaparecida, ¿por qué se está haciendo pasar por desaparecida? Ya te debe de prender una alerta. Claro. Y dos, si está desaparecida, entonces quien está haciendo la operación no es quien dice ser. Correcto. Pero yo me iría un paso más atrás y a lo mejor estoy siendo muy idealista con lo que te voy a decir. Sí. ¿Qué beneficio tenemos? Un beneficio como país. Social, claro. Social. Es un beneficio social. O sea, estás ayudando a evitar un problema que es uno de los más grandes problemas que tenemos en el país. Claro. ¿No? O sea, creo que no podemos aislarnos, o una entidad financiera no puede aislarse de eso, De acuerdo. ¿no? Así como tienes ahorita la insignia de adultos mayores para que tengas una mejor calificación en Conducef, o la de, no sé, Great Place to Work, o no sé, la que tú quieras, una insignia que te dice soy socialmente responsable,
considero a ciertos grupos, ¿no? Pues esto es un elemento más para eso, ¿no? Por supuesto. Sí, sí. Sí, mencioné yo que era un tema social. Él insistía en un tema de, bueno, sí, pero como empresa, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo en eso, ¿no? Definitivamente es algo en donde tenemos que ir y apoyar. Ahora, dentro de esta ley hay algo que casi nadie lo platica, pero hay un tema de difusión, ¿no? En donde dice que tienes que difundir en tus redes sociales la información de las personas desaparecidas. Esto es a petición de la autoridad, es decir, la autoridad te dice a ti, institución, tú sí lo tienes que hacer y tú no, de una manera directa. No había visto yo que algo sucediera, pero de repente yo en las redes sociales veo un post de BBVA en donde menciona este tema y en donde ya hay una lista, entras a una liga y están las listas, las fotos y todo de las personas desaparecidas. Entonces, pues que no se pierda de vista que también puede llegar a ser una obligación como entidad financiera. Seguramente a quien se lo están solicitando la autoridad hoy está entidades muy grandes que tienen mucha presencia y que, bueno, pueden ayudar a este mecanismo, así como hoy las alertas Amber que fluyen a través de las redes, pues también a través de las redes sociales que tienen estas instituciones grandes financieras y todas las que les aplique esta ley, pues también pueden estar haciendo ese trabajo. Que seguramente eso va a llegar a un oficio. No me puede llegar a un comunicado de la Dirección General en el Gran Napoli, te va a dar un tema en el que te va a decir, te solicito que hagas esto. Pero pues previo a haber validado las CURPS de tu base. Porque pues cómo te van a pedir que difundas algo del que no tienes tu información. Seguramente va a ser de las CURPS que están en tu base. Y ahí, si me permites, voy a tocar un tema importante. Muchas entidades no piden la CURP. Sí. Porque como la regulación en materia de PLD, que es la que establece la CURP, dice en su caso. En su caso. Pues en su caso no la pido. Y entonces tenemos muchísimas entidades con bases de datos sin CURP. Sí. Y creo que es momento, o sea, pensando en estos cambios de CURP biométrica, bases de datos y demás, va a ser el momento de empezar a pedirla. De hecho, seguramente en la siguiente actualización de la ley va a venir que ese campo va a ser obligatorio. Le van a tratar el en su caso. Sí, claro que sí. Yo desde hace mucho tiempo he pedido a las financieras o recomendado a las financieras que la CURP sea obligatoria. Aparte es un dato que tú puedes generar de manera automática con la información que ya le pides al cliente. En temas de originación no digital, volviendo a eso, ahí sí coloca que tienes que conectarte a Renato. Ahí sí. Entonces, ahí sí está como obligatorio. Entonces, hay algunos puntos en la ley en donde no, hay otros puntos en donde sí, pero pues de una vez ya que las entidades financieras vayan solicitando la CURP como obligatoria. Claro, porque si no, pues va a ser la conexión, aunque tengan su conexión, va a ser una base de datos vacía. Sí, por supuesto. Okay. Oye, pero otro tema muy importante que también me han preguntado mucho. Dice base de datos. Entonces, no tiene que ver nada más con la base de datos de tus clientes, pensando en una financiera, a tus clientes que le das crédito, sino también son tus empleados, también son tus proveedores, sí, también son la base de datos que tengas. La que tengas. Y hay un problema, porque, por ejemplo, una financiera me decía, bueno, es que yo tengo la base de datos de mis accionistas, y son 10 accionistas. Pues es base de datos. O sea, si nos vamos a... El problema es que no hay una definición de base de datos, y no hay una definición de qué quieren. O sea, nada más dice Base. todas. Entonces, pues así está, se interpreta, entonces hay que pensar cómo generar este proceso para unificar esas bases y que pueda hacerse pues el cumplimiento de esto. Bueno, pues creo que con esto cerramos, Diana. Muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio. Te cedo la palabra para que des una frase de cierre, algo que tenga que ver con estos procesos, con este mundo digital o con esto nuevo que viene. Salió por ahí que hay una propuesta en el Senado, ayer leí, que tiene que ver con las famosas stablecoins. Adelante con el cierre. Pues mira, hay una, no sé si estás hablando de la misma, hay una nueva propuesta y una iniciativa que habla de los ofrecimientos por medios electrónicos. Y de que va a haber frases que no vamos a poder poner en los medios electrónicos, ni en la contratación, ni al momento de hacer la publicidad. Es una iniciativa
No sé si vaya a pasar tal cual como está ahorita, pero va a ser algo que tiene un impacto brutal. Modifica ley de Conducef, ley de Profeco, ley de transparencia, precisamente para tener, que tengan facultades para regular ese tipo de ofrecimientos. Ok, Entonces esa va a estar interesante. muy interesante. Ya pero la pues, platicaremos después. Muy bien, pues es lo que viene. Hay mucho que seguir platicando. Espero pronto volverte a ver. Gracias. Gracias, muchas gracias.